hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que estén todos bien en el Señor como siempre. Hoy me gustaría compartir con ustedes una meditación sobre el libro de Salmos, capítulo 51, los versículos 12 y 13. Salmo 51, los versículos 12 y 13, primero vamos a verlos. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Primero, a través del título de este salmo, podemos suponer cuándo y con qué corazón escribió David este poema. David escribió en su salmo los diversos tipos de sufrimiento que aparecieron en su vida y los consuelos que recibió al superarlos. Por eso, sus salmos nos dan mucho consuelo y coraje. Específicamente, este salmo fue escrito después de que David experimentó el fracaso más terrible, miserable y más grande de toda su vida. Sin embargo, desde un punto de vista humano, podemos estar de acuerdo en que los pecados que David cometió son unos pecados que se puede cometer fácilmente si fuera un rey con poder absoluto. Y si echamos un vistazo a la historia desde el pasado, incluso hasta ahora, podemos ver que casi todos los poderosos han cometido más pecados que David. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sabía bien cómo era Dios y era un hombre de fe pura e inmutable en Dios. Por eso, cuando fue reprendido por sus pecados, primero pensó en su origen y se arrepintió sinceramente de sus pecados ante Dios, conociendo el temor a los pecados. Le pidió a Dios el perdón y después, a través de este salmo, le hizo 3 votos a Dios. Mientras meditaba en estas palabras esta semana, he hecho algunas preguntas muy importantes sobre nuestra fe. Primero, todos podemos estar de acuerdo en que David era un hombre salvo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo una persona salva puede cometer un pecado tan terrible y tan grande como aquellos? ¿Y qué le va a pasar si una persona salva comete un pecado tan grande? ¿Acaso se va a perder la salvación que recibió? ¿Y qué necesitamos para recuperarnos del pecado? ¿Y qué debemos hacer después de recuperarnos del pecado? ¿Cómo piensan, hermanos y hermanas? En nuestra vida de fe, todos nosotros habríamos hecho estas preguntas al menos una vez. Entonces, ¿ya pueden responder clara y precisamente a estas preguntas? Estas preguntas y respuestas tienen mucho que ver con nuestra salvación directamente. Y estoy seguro de que conocer las respuestas correctas a estas preguntas nos permitirá vivir nuestra vida de fe con mayor confianza y fortaleza. La meditación de hoy nos enseña las respuestas definitivas a estas preguntas. Primero, ¿cómo puede una persona salva cometer un pecado tan grande? Como la confesión de David escrita en este salmo, todos hemos sido pecadores desde que nacimos. En otras palabras, nadie de este mundo puede vivir sin pecar perfectamente porque nació con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, incluso una persona salva, cualquiera puede cometer un pecado que cometió David o incluso mayor que ese. Por eso es necesario la oración del versículo 12, en especial la oración registrada, la parte de atrás, nos puede proteger del pecado. En la Biblia española está escrito como espíritu noble, pero en la original y en otras traducciones aparece como un espíritu dispuesto. En otras palabras, en un deseo voluntario de obedecer la voluntad de Dios. David estaba orando para protegerse del pecado con este espíritu dispuesto. Oró también para que este corazón se quede consigo. De hecho, cuando este espíritu voluntario desaparece de nosotros, no podemos vencer la tentación de pecar. David se dio cuenta de esto a través de sus pecados
y estaba haciendo esta oración para protegerse a sí mismo del pecado. Sin embargo, ¿qué pasará si comete un pecado tan grande? ¿Perderá la salvación? La respuesta a esto también está en el versículo 12. ¿Cómo se registra? David oró para restaurar el gozo de la salvación. Oró no para restaurar la salvación en sí, sino para restaurar el gozo de la salvación de Dios que ya había experimentado. Al igual que la oración de David, si una persona salva comete el pecado, no importa que sea intencionalmente o sin saberlo, no importa cuán grande sea o no, la salvación en sí no se pierde, porque la salvación cumplida por la sangre del Señor es la salvación eterna. La Biblia habla de nuestra salvación eterna desde el principio, pero debido al pecado, el gozo de la salvación que hemos recibido puede ser quitado. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué le agradecemos? Porque el gozo de la salvación está en nuestro corazón. Sin embargo, debido al pecado, si el gozo de la salvación desaparece de mi corazón, no puedo ofrecer las gracias a Dios. Por eso, debemos orar para restaurar el gozo de la salvación en nuestra vida diaria, para alabar a Dios que me salvó y agradecerle. Esta es la manera de recuperarse del pecado. Y lo que es más importante, tenemos un trabajo que hacer después de recuperarnos del pecado. En el versículo 13 se pone el primer voto de David a Dios después de su recuperación del pecado. ¿Cuál es? Enseñar a los pecadores el camino del Señor. En otras palabras, enseñar el camino del Señor es predicar el Evangelio de salvación. David nos está diciendo que su mayor voto, lo primero que debe hacer es enseñar a los pecadores el camino del Señor. ¿Quiénes son los pecadores? Son todos aquellos que no han recibido la salvación del Señor. Este voto que les enseña el camino del Señor y predica el Evangelio de la salvación debe ser nuestro voto también. ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? Debido al pecado, si perdemos el gozo de la salvación que hemos recibido, no seremos capaces de predicar el camino del Señor, o sea, el Evangelio de salvación. Es por eso que la oración del versículo 12 es necesaria para nosotros todos los días, y el voto del versículo 13 lo pagaremos de por vida. Espero que la meditación de hoy les haya ayudado a darse cuenta de esta importante verdad. Que tengan un buen fin de semana a todos y espero que nos podamos ver pronto.